Buenas noches, esto es El Expediente. Hoy vamos a contar una historia de impunidad. Un asesinato ocurrido hace 10 años en este edificio de Recoleta, en Posadas 1454. Una de las zonas más exclusivas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esa zona, puntualmente esa calle, Posadas, entre Callao y Rodríguez Peña, creo que es. Hay edificios muy costosos. Es una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires. En el 8º piso B de este edificio vivía Luis Emilio Mitre. Tenía 59 años, era uno de los accionistas del diario La Nación y en lo que fue los últimos días o las últimas horas del año 2005 o las primeras horas de 2006, de acuerdo a cada interpretación forense, a este hombre lo mataron de forma brutal. Una técnica combinada de asfixia al estilo submarino seco, una bolsa en la cabeza, esta es la víctima, y un caso que lleva 10 años con un absurdo jurídico. Un sospechoso imputado 10 años. Estuvo preso 15 días. No había pruebas de cargo contra él, simplemente referencia de testigos que decían que conocía a la víctima, pero tenemos parte del expediente, leyendo la primera parte del expediente. Todos los testimonios están muy direccionados, ¿no? Donde preguntan exclusivamente por la relación con quien hasta hoy está imputado en la causa. Un absurdo jurídico. Es como que estaba direccionado, terminó preso, lo liberaron y quedó libre hasta el día de hoy, porque evidentemente esa línea de investigación no llega a nada. Pero lo insólito, Paulo, es que si vos entendés que esa línea de investigación no llega a ningún lado... Y se investigó, ¿eh? El sospechoso pide que lo sobresean y no han resuelto después de 10 años sobre la situación procesal de Gastón Chiappetta. Pero lo que vamos a contar hoy es el misterio, la historia, la trama secreta. Les adelanto un título. A ver. Hubo un cónclave de 6 horas donde adentro de la escena del crimen hubo por lo menos 7 personas del círculo íntimo de la víctima que deliberaron qué hacer. Tardaron entre 5 y 6 horas. ¿Desde el hallazgo hasta la llegada de la policía? Desde el hallazgo del cuerpo hasta llamar a la policía. Nunca quedó claro por qué esa tardanza de 6 horas, un cónclave de 6 horas, donde vamos a contar con los papeles en la mano. Ya podemos adelantar y pueden ver la cantidad de fojas que tenemos de la causa. Vamos a contar cómo deliberaban qué hacer, cómo planteaban qué hacer ante el hallazgo de Luis Emilio Mitre, asesinado de forma brutal en su departamento de Recoleta. Insisto, en las últimas horas de 2005, primeras horas de 2006. Que tuvo intervención en 10 años. Este año se cumplen 10 años, a fin de año. 10 años desde que comenzó un misterio que está sin resolverse. Le vamos a contar cómo está la investigación y se va a dar cuenta que va y viene para no llegar a ninguna parte. Está en la misma situación de siempre. Un caso que debería de resolverse, debería de estar resuelto, debería de avanzarse. Tuvo muchos jueces, fiscales, peritos de parte, herencias, dinero, fundamentalmente dinero. Estas son declaraciones, tenemos las primeras y las últimas declaraciones son totalmente distintas. Hay aportes de algunos familiares, que esto sí debemos decir, hay aportes de algunos familiares que intentan llegar a la verdad, otros parece que no. Hay una querella. Hay una querella que integra una hermana de Luis Emilio. Que está tratando de motorizar y reactivar
la investigación, al menos la sensación que tenemos, quizás otra parte diga que no, pero también hay una parte que nunca hizo nada en la causa, concretamente. Una década, un misterio enorme, y que seguramente si usted se pone a buscar información va a encontrar muy poca. Eso es muy llamativo. Lo hablábamos antes. Basta con hacer un ejercicio. ¿Vieron el típico ejercicio de buscar una historia en internet? Sí. Que no es periodístico puro, pero uno a veces para empezar a buscar dice, che, ¿qué hay? Aparecen 3 notas. 3 notas, algunas opiniones, algunos comentarios. Siendo la víctima accionista de un diario. Uno dice, bueno, debiera haber más material. Una de las familias de mayor prestigio, más conocidas del país, es un apellido Mitre. Y se conoce poco y nada, hay poca información. Poco y nada. Y hay una vida en Luis Emilio Mitre que tal vez, y abrimos la pregunta, sea una de las cuestiones por las que no se habla mucho de esta historia. Sí, había un tema de pudor. Sí, leyendo el expediente, ingresando a las páginas del expediente, que era un señor grande, 59. Abogado, 59, abogado, soltero, con un tratamiento psiquiátrico, adicción al alcohol, por exceso de alcohol, con algún tipo de patología que rápidamente y llamativamente lo contó el psiquiatra. Un psiquiatra... Son más reticentes los psiquiatras para pasar información. Y el secreto profesional, pacientes. Nos preguntamos. Sí. Y el secreto profesional, un psiquiatra... Estuve leyendo la primera declaración del psiquiatra y lo que hace el psiquiatra. Cuenta todo. Es increíble. Y el comportamiento del psiquiatra. A ver, si le contamos con Paulo Cablan que el psiquiatra es la persona que tenía el juego de llaves alternativo de este departamento que estamos viendo en vivo también en la calle Posadas 1454. Si le contamos que fue la persona que abrió la puerta para encontrar el cuerpo de Luis Emilio Mitre. Y si le contamos que estuvo 2 horas en la escena del crimen y que se fue, algunos dicen atender a un paciente para volver luego, uno dice es insólito. Me parece un chiste. Vamos a meternos en la historia paso a paso, contando... ¿Quiere escenas de crimen? ¿Quiere historias o una historia? ¿Quiere conocer, tanto que se habla por estos días, de escenas de crimen que pisoteadas, contaminadas, complicadas? Esta es una. O la más importante de todas. Pero perdón, los propios testigos son los que van contando exactamente cómo esa escena del crimen, o cómo a esa escena del crimen se fueron sumando personajes. Sí. Y nadie llamaba a la policía. Y el argumento era, esperemos que vengan del campo uno de los hermanos, o esperemos que venga la otra hermana. Iban sumando horas sin llamar a la policía para deliberar en el cónclave. A ver, ¿nos podemos meter de lleno si querés? Ingresamos al expediente. Vamos a ver cómo, dónde, cuándo se encontró y se descubrió el crimen. Y después sí ya vamos a charlar con los invitados. ¿Cómo apareció el cuerpo, pero dónde primero? Bien, a ver, el cuerpo lo encuentran un día lunes, 2 de enero de 2006. La muerte ocurrió supuestamente 2005. El 31. 2005. Supuestamente el 31 de diciembre de 2005. A ver, ¿por qué encuentran el cuerpo? Porque la ama de llaves, la encargada de esa casa, estamos hablando de Emma Elvira Drade, se presenta a trabajar, toca de modo sistemático el timbre y nadie atiende. Y le llama la atención que está el diario. Sí, mirá, sabiendo que el dueño del departamento, el doctor Mitre, estaba. Y le llama la atención que está el diario. Igual que en el caso Nisman, el diario apoyado en el felpudo de la puerta. Bien. ¿Qué hace? Como ama de llaves, no tenía llaves. Vos fijate esto. Ella no tenía llaves, pero sí la tenía el psiquiatra. Sí. Y en la desesperación, porque nota que toca y nadie atiende, porque ella sabía y lo declara, que Luis Emilio Mitre tenía problemas de depresión y de alcoholismo. En la desesperación empieza a llamar por teléfono y a la primera que contacta es a la secretaria privada de Luis Emilio. Y a partir de ese momento empieza todo un sistema de llamados para ubicar al psiquiatra, que era quien tenía el juego de llaves alternativo, y que en definitiva es la persona que se va a presentar primero, según la causa, en el departamento, va a abrir la puerta, va a recorrer el departamento y va a encontrar a Luis Emilio Mitre muerto, asesinado de forma brutal
en la pieza de servicio. Nos metemos de lleno en la declaración de la ama de llaves que permite reconstruir esto. La data de muerte que estimaron los forenses, recuerden que lo encontraron muerto el lunes 2 de enero de 2006, al momento del examen forense, ellos dicen la muerte es 48 o 60 horas para atrás. Con lo cual hay una brecha que puede ubicar el crimen el 31 de diciembre de 2005 o en horas de la medianoche o más hacia atrás aún. Esta es la data de muerte que precisa el primer forense que trabaja en el expediente. Hicimos una reconstrucción de cómo apareció el cuerpo. Mirá, este es un dato... Esa sería la posición del cuerpo. Es una recreación animada. En el expediente hay un acta de constatación. Mostrala el acta, si se ve que es un material de la causa. Hecha el 2 de enero del año 2006. Aquí, este es el acta. Acá se reconstruye todos los que estaban ese día, que llegaron, cuando llega la policía, quiénes eran los policías que intervinieron, gente de división homicidios. Ahí lo estamos viendo. Este es el acta. Una de las primeras fojas del expediente. Recién estamos leyendo algunos nombres. El comisario Pedace, que ahora es uno de los jefes de la Metropolitana. Subjefe. El subjefe de la Metropolitana. Era comisario de la 17. De la 17, titular de la 17, que está, ¿cuántas? 4 cuadras, 5 cuadras. Ahí nomás. 5 cuadras sobre las Heras. Sí, Callao. Callao, está Callao, está en Posadas y Callao, y también de homicidios su comisario Claudio Tapia, lo voy a decir en la Policía Federal. Son los primeros que llegan, o al menos que firman el acta. 6 horas después convocados por la familia. 6 horas después. Y así es como encuentran el cuerpo. Tenía en la cabeza una bolsa del tipo de supermercado atada con cinta de plástico con 2 vueltas. Sí. Hay una diferencia testimonial. Algunos dicen que tenía por encima de esa bolsa una sábana. Estaba vestido con una camisa floreada y un pantalón negro. Estamos repasando cómo lo encontraron muerto. Así lo encontraron muerto a Luis Emilio Mitre. Este es un dato interesante. En la mano derecha tenía un hilo plástico no anudado. Después vamos a contar qué infieren los investigadores de estas ataduras que no llegaron a ser tales. En la mano izquierda, un cinturón con hebilla no atado. No atado. Sí, eso me llamó la atención, cómo destacan que no llegan a atarlo. No llegan a atarlo. Sí, no llegan a atarlo. Y lo más cruel, evidentemente, el sistema de asfixia con la bolsa. La mecánica de muerte es horrorosa. Horrorosa. Había cierto desorden y faltaban algunas medallas, no mucho más. Pero había una caja fuerte en ese departamento, no la tocaron. No la tocaron. Ayer me supuestamente había un dinero. Se habla de $50.000. Joyas. Que no llegaron a tocar 2 cajas fuertes, pero una con dinero. Bien. Y no llegaron a abrirla. Una de las hipótesis que se barajó en esta causa, que tuvo 2 jueces, el juez Bruniar y hoy el juez Kian Zavalía, que fueron los que tuvieron la instrucción, más un primer juez que era... Que es subrogante. Que era el original Pinto, del juzgado. El primero que subroga es Ricardo Matías Pinto. Que ahora es juez de Cámara. Y la fiscal autora Krasuki. A ver... ¿Por qué subrogante? Y porque es muy... No lo sé en este Estaba vacante ese juzgado, Paulo. Sí, y además está en feria. Por la fecha. Además, el típico crimen que tocan en los primeros albores del verano... Son los crímenes más complicados de resolver, eso es cierto. Están todos brindando. Sí, no, y además, durante la primera quincena están todos de feria, todo enero están de feria, pero también se van de vacaciones de criminalística los más importantes. Sí. Los comisarios más importantes. Acá igual había un comisario como Tapia, que tiene mucha experiencia. Y Pedace que después terminó su jefe de la Metropolitana. Pero muchos están de vacaciones y también está la feria judicial. Sí. Y eso complica aún más. ¿Sabes qué crimen? La investigación. ¿Qué crimen fue en pleno verano y no se resolvió nunca? Solange Gravenheimer, que tuvo a Lucila Fren 10 de enero. Sí. Nunca se resolvió. Sí. Son los crímenes más complicados, lo de la primera quincena de enero. Bueno, aparece el cuerpo. Sí, como contamos, con esa característica. Y empiezan a llamar a los testigos. No los llaman, estaban ahí. Sí. Porque cuando llega la policía... Porque llegan primero los testigos y después llega la policía varias horas después. Y me llama la atención la declaración de muchos de los testigos, especialmente los de Rafael Alberto Groisman. El psiquiatra es... El psiquiatra que es, como contaba Mauro, es el que abre el departamento. Abre la puerta y se va.
Se queda un rato, habla de 1 hora y media y se retira. Cuando llega la policía, pregunta, bueno, ¿quién encontró el cuerpo? No, el que abrió, el doctor Grossman. ¿Está el doctor Grossman? No, se fue a atender un paciente. Raro. Así comienza, y la declaración, en la declaración, sin que lo eximan del secreto profesional, cuenta... Solo. Cuenta, empieza a contar que trastorno fronterizo, lo que padecía el doctor Mitre, que lo estamos viendo, trastorno fronterizo de la personalidad y alcoholismo, medicándole lorazepam y, leo textual, ¿no? Y gabapentin, pero recientemente le había recetado, quizás me equivoque en la lectura, carbamacetina. Ahí estamos viendo la declaración. Pero este medicamento lo tomaba irregularmente con la finalidad de aliviar su ansiedad y disminuir la ingesta alcohólica. Ahí está la declaración, la estamos viendo. E incluye inmediatamente un apodo, un seudónimo, que es el tal Ener. ¿Quién es Ener? Empiezan a hablar los testigos de un tal Ener le pidieron la captura. Al toque. Parecía el malo de la película. El malo de la película, el crimen resuelto. Se cerraba la investigación. Encima no aparecía Ener. Cuando aparece, queda preso. Queda preso y lo liberan a los 15 días, porque no había evidencia, eran todos comentarios. ¿Y quién es Ener? Gaspar Chiapeta, quien lo tenemos aquí. Gracias por venir, buenas noches. Gracias. Gracias, Gaspar, por estar y por siempre estar predispuesto cada vez que te llamamos para contar la historia, para pedir justicia y para intentar ayudarnos a intentar entender un expediente que es enorme, está lleno de vericuetos. Discúlpame, yo lo primero que quería aclarar era que el primer juez... Pinto, Ricardo Matías Pinto, literalmente quiso acusarme y que me metan preso siendo inocente. Las primeras declaraciones, no sé quién las tomó, pero las primeras declaraciones, yo lo subrayé, todas dirigidas a un tal alias Ener, que hacen alusión a vos. Sucede que yo estaba en la alcaldía, viene mi abogado Víctor Stinfire en ese momento, y me dice, tenés una rueda de reconocimiento que era, está bien, porque era ya preso, en la alcaldía. Claro, pero era con un vecino que supuestamente vio a 2 chicos, bueno. Sí. Y después vienen de vuelta y me dijeron, tenés 2. ¿Y cómo 2? Había uno. Pero es ilegal, esta es ilegal, no te preocupes. Me sometió a una rueda ilegal de reconocimiento con el custodio, con el que había dicho que no había visto nada. Que murió luego, ¿no? Exacto. Uno de la puerta del edificio. Los 2 murieron. Los dos custodios murieron. Ojo, con ese dato es interesante también. Jóvenes, los 2 custodios del edificio murieron, ¿Nos contás la historia de Cero para la gente que no la sabe? ¿Quién era Luis Emilio Mitre? ¿Cómo lo conociste? ¿Qué te vinculaba a él? ¿Y cómo te meten en cana? Bueno, yo cuando sucedió... Yo lo habré conocido ahora... Se me mezclan las fechas, porque hace 10 casi que murió. En el 92, por ahí. Hace bastante tiempo. Y volví a contactar... O sea, más de 10 años que lo conocía. Claro, éramos amigos los primeros 2, muy amigos. Después seguimos siendo amigos normales. Y nos veíamos, nos frecuentábamos, a veces esporádicamente, a veces no. Y casualmente en el 2005 yo estaba vistiendo gente para la televisión, porque soy diseñador de ropa, pinto indumentaria y eso, y yo quería vestir a Neki Galotti, porque yo le estaba pintando a Verde Manzana, y justo ella estaba trabajando para Verde Manzana. Y lo llamo, y bueno, y ahí empezó el contacto nuevamente en diciembre, y una semana después de que yo lo veo lo matan. Una semana después que lo viste, lo matan. Vos habías dejado de verlo. Claro, hacía 2 años. Cuando volvés a verlo, te encontrás y un par de semanas termina muerto. Claro. Obviamente volvías, era el sospechoso predilecto. Y por declaraciones falsas de María Elena Mitre, la creyente, fui imputado en la causa porque yo nunca lo acosé. Ahí, dale. Y tengo las pruebas porque tengo las listas sábanas donde muestran que en diciembre yo lo llamé solo 5 veces. En todo diciembre 5 veces. 4 o 5 minutos. En cambio él me llamó a mí en todo diciembre, incluso en Navidad para saludarme, 2.700 minutos. ¿Cómo?
Eso están en la causa y lo tengo yo, ¿no? Es interesante lo que dice, ¿sabes por qué, Pablo? ¿Vos dónde vivías? ¿Vivías en Capital o vivías en provincia? Sí, vivía a la vuelta donde vivo ahora, sí. Ajá. En otro barrio de la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿sabes por qué es importante lo que dice? Sí, porque vos no lo llamabas, él te llamaba. No, pero tiene que ver con algo que está bueno que lo aclare y lo vamos a ir viendo. Perdóname que haga este paréntesis. Y vamos a repasar en un rato todas las declaraciones de la ama de llaves, de la hermana, porque todos empiezan a mencionar esto que vos negás, que es que este tal Ener, que sos vos, Gaspar, lo venía acosando y que Luis Emilio les había dicho a sus más íntimos que vos lo venías hostigando para volver a verlo, que habían sido pareja durante 3 años, que esa relación se había cortado, dicen los testigos, y que vos estabas insistente. Y eso es lo que me parece que amerita la detención o que rápidamente posen los ojos en vos. Vos decís que eso está armado. Además la hermana dijo que no le consta, pero que yo soy muy agresivo y violento. Yo leí, no solamente, en varios testimonios. Varios lo dicen, pero después dicen que nunca lo leíste. No, sí. Los testimonios estos últimos de todos los demás. No, yo digo al principio de la causa. Al principio. Se pone como un tipo violento. Claro, más que nada la hermana. Pero si no hay los demás si dicen, hay un aspecto que no tenés, es violento. Soy hijo de Tano, soy calentón. Sí. O sea, soy una persona normal, ¿no? Con temperamento, pero violento no. A lo que voy es que cuando le preguntan de mí, el juez todo dice, no me parece. Ahora, violento. ¿en las ampliaciones? En las ampliaciones y hace años también. Es decir, que tuvieron unas primeras declaraciones ante el personal policial donde marcaron que vos eras un tipo conflictivo y ahora, o en las últimas declaraciones en sede judicial, se desdicen. Y ahora lo que se suma es que en marzo del año pasado declararon a la marca Mitre, que son las hijas de María Elena, la querella. Sí. Que dudan de la familia, ¿Cómo? que le preguntó a la madre por qué demoraron tantas horas, la madre no le supo responder. ¿Quién duda de la familia? Ellas mismas, las mismas hijas dudan de la madre. Las propias sobrinas. Las mismas hijas de María Elena le dicen, mamá, ¿por qué demoraron tantas horas en llamar a la policía? Ese es un gran misterio esta. Y lo tenés acá, lo puedes leer cuando quieras. ¿Y por qué tardaron? ¿Qué argumentan? 10 años, vos estuviste pensando todo este tiempo. Nada. ¿Qué pasó? No, es que yo no solo estuve pensando, sino que todos supimos que estaba por hacer el testamento, que solamente iban a estar vinculados en el testamento algunos sobrinos, amigos, exparejas. Yo me había dicho incluso en el 2003. Espera, vamos a ordenar el tema. Sí. Vos decís que al momento del crimen él estaba, en teoría, redactando el testamento. En realidad acá hay en la declaración de Adrián Jope, que es el abogado civil y amigo de él, que lo dice. Lo dice. Entonces, hay un elemento que es la redacción del testamento. Que va a testamentar. Y vos decís que con el paso del tiempo las propias sobrinas dudan de la familia y le preguntaron a la hermana de él, que es María... a la mamá de ellas. Sí, por eso, a la hermana de Luis Emilio. Le preguntaron por qué tardaron 6 horas en llamar a la policía, que no les cerraba a ellas. Pero dudan por qué de la familia, por esa tardanza de 6 horas, porque lo vinculan con el testamento. ¿Por dónde pasa la duda que plantean las sobrinas? Ellas en realidad lo plantean, pero no lo amplían, o sea, no dan detalles. Es una percepción que tienen que no la pueden documentar, digamos. Lo otro ilegal que hizo, yo cuento todo esto porque como es una causa que la han tapado, Clarín dijo fue un robo y nunca más hablaron del tema. La primera hipótesis fue una cuestión de taxi boy, un robo y punto, y se acabó, no se informó más. ¿Y después qué? En esa te pegaron a vos, con esa idea de... A ver, yo sé que vos no te haces, obviamente que negás el hecho, pero digo, a vos te cargaron el sallo de taxi boy, que entró a afanar y que en ese contexto lo terminó matando. Es un poco la lectura que hicieron en aquel momento, la imputación que te hacen. ¿Es cierto que vos te escapás o que no te presentás, aclarame la situación, durante 6 meses? No, yo me enteré de la muerte de él, yo estaba en Paraguay. No estabas acá. No estaba acá. El día del hecho no estabas en Argentina. Sí, estaba en Argentina, pero cuando yo me entero estaba en Paraguay. Estaba de vacaciones con amigos. O sea, arrancaste en enero las vacaciones. Claro. ¿No te enteraste apenas aparece el cuerpo el 2 de enero? No te enteraste. Y da la casualidad que también justo me mudaba para esa fecha. Nos mudábamos todo con mi tío se iba para otro lado. ¿Y es verdad que ibas a cenar con él el 31? ¿O el viernes, que no me acuerdo si cayó 30 o 31? Porque los testigos dicen que ibas a cenar con él. Totalmente falso, porque en realidad nosotros no planeábamos por teléfono nada. O sea,
y yo iba a la casa y coordinaba ahí, y después se decidía dónde íbamos. No acordaban nunca una cena, un encuentro por incluso teléfono. nos quedábamos casi en el departamento, No salían. viendo fotos, poemas, viste, haciendo todas cosas más sanas, porque como que Luis se alcoholizaba mucho y no me gustaba pasar vergüenza. Por eso no quería salir con él. Tengo en mis manos, me permitís, esta declaración. Me parece que esta declaración es una historia en sí mismo. Vos lo mencionaste recién, por eso hay que entrar a algún detalle más. Que por lo que estoy leyendo y por lo que contás, te aleja absolutamente a vos, ¿sí? Pero introduce otra sospecha y tiene un gran valor este testimonio. ¿De quién es? Porque es de la sobrina. Ah, el que decías, ¿No? de la marca, de Paula La La Marca. Marca Mit. Ah, quiero aclarar otra cosa, Sí, discúlpame. sí, A ver. Porque después se me va a olvidar. dale. Todos los que declararon que lo vieron completamente vestido, pero descalzo. Ah, eso me lo Y contaste. Bartolomé Mitre Subrayalo. Dijo Bartolomé. que lo vio, que es que le pareció un espanto y que lo vio casi desnudo en calzoncillos. Y el cuñado de él, Juan Larreta, marido de María Elisa Mitre, Ya fallecido, ¿no? ya fallecido, dijo: esto es un escándalo, no llamen a la policía. Por lo ¿Pero tanto, quién declara eso? ¿Quién dice que el cuñado de la víctima dice esto es un escándalo, no llamen a la policía? ¿Bartolomé? la querella, Ah, la querella. que estaba ahí. No, Bartolomé, o sea, al decir eso se une con lo que vio Bartolomé. Bartolomé lo vio desnudo, o sea, casi desnudo, y entonces con lo otro que dice Juan Larreta se verifica, se corrobora. Pero ¿cómo estaba en teoría el cuerpo? Porque acabamos de leer el acta inicial donde dice que los testigos lo ven vestido. ¿Estaba vestido? No ¿O sé. estuvo ¿O lo vestido al vistieron? ¿Vos qué decís principio? concretamente que lo vistieron? Antes que llegara la policía. Yo no sé para qué ¿Esa es tu demoran tantas sospecha? horas. Te entiendo. Y bueno, y lo otro que le preguntó el juez antes de ayer a Emma Drey, que es la empleada de Luis, le preguntó por el tema de si... Emma Drey declaró, era la La ama de empleada, llaves. la ama de llaves, que volvió a declarar estos días. Claro. Sí, Y declaró que está acá la que... La nueva. La última la tenés vos. Sí, Emma Drey declaró que aquí está. le preguntó el juez si Bartolo había visto el cuerpo. Ajá. Y dijo que lo que menos le importó ver el cuerpo, ver o no ver el cuerpo, lo único que decía era dónde está la plata de Luis, cuánta plata tendrá Luis. ¿Pero Eso. a qué lo atribuís? ¿A un tema de pudor, a un tema de interés? O sea, todas estas declaraciones que vos contás que apuntan a tratar de tapar la historia o hablar de un escándalo, no llamar a la policía, ¿lo atribuís a no aceptar, por ejemplo, a no bancarse la homosexualidad de Luis Emilio? No. ¿A que no se supiese que lo habían matado supuestamente en un encuentro con un taxiboy, que después no quedó robustecido en la causa? Fue una hipótesis, pero digo, ¿por dónde pensás que pasaba esto que venís contando, que todos estos intentos como por acallar la historia? Por la homosexualidad no pasa, porque Luis Emilio se lo contó, al primero que le cuenta de los hermanos de su orientación sexual fue a Bartolomé en Estados Unidos. Ajá. Y le dijo: habla con mis hermanas y decirle mi condición. O sea que Bartolomé se entera, por es el mismo- primero que se entera por sí, Luis Emilio de y su o sea condición que no- sexual. no- Y no le molestaba. Hay una sobrina que vos la mencionaste, quiero retomar esto. Yo creo que vos seguramente, obviamente lo tenés muy claro, este testimonio, son 4 páginas. Sí. Este testimonio es un escándalo. Es A un ver. escándalo. Esto es un escándalo. A ver, realmente. Pablo, ese no lo tenía. Este es un escándalo y fue declarado el año pasado. Y el juez Santiago Quianza Valía, Sí. no hizo nada, Con este no citó testimonio. a esta gente, como yo le escribí hace poco, tenía que haber citado todo el entorno, porque incluso están señalando que Félix Larreta dijo que Bartolomé tenía todo el perfil para asesinar a la hermana. Yo voy a contar, vamos, ¿Qué vas a sin leer? ningún Pará, tipo aclaremos, de, ¿qué vas sin a ningún leer? tipo de adjetivación, simplemente ¿Pero qué vas a voy leer? a leer una declaración testimonial que fue presentada en el ¿Qué fecha? juzgado 27 de marzo del año 2014. Ah, un año. Hace un Exactamente un año. Hace un año nada más. Este crimen ocurrió Hace 10. el último día del 2005. 10 años. Y tiene gran valor por quien declara. Es una señora joven que se llama Paula La Marca Mitre. Es sobrina de Luis Emilio Mitre, de la víctima. Es querellante. Y es alguien
que siempre, por lo que tengo entendido, bregó por el esclarecimiento del caso. No tiene ningún otro tipo de intención esta señora. La sobrina. Es la sobrina. Ellos tienen muchísimo dinero, María Elena. Y te voy a leer una parte, después es muy extenso porque esto es un escándalo. A ver. Pero un escándalo. Antes de que Luis muera, entre el 16 de diciembre de 2005 y Navidad de ese mes y año, él me llamó por teléfono para saludarme por mi cumpleaños, que es el 16 de diciembre. Yo le dije de verme, pero él me dijo que tenía que hacer un montón de papeles antes de la feria. Agrega que ella entendió ese comentario como la feria de tribunales, que recuerda el llamado porque fue con motivo de su cumple, que es el 16 de diciembre. Indica que palabra feria la recuerda patente y que fue esa palabra la que le dio la impresión de que era algo que estaba en tribunales, pero que no le precisó qué era. Interrogado si sabía de algún conflicto que hubiera tenido Luis Emilio Mitre, dijo que no. Que tenía una relación afectiva con él por ser su padrino y tío, pero que como hijo no eran confidentes. Que tampoco escuchó nada del entorno familiar que Luis Emilio Mitre tendría un conflicto, o tuviera sería, ¿no? Continuó expresando que después del entierro de Luis Emilio Mitre fuimos todos a la casa de María Elisa Mitre y que estaba el hermano de Mariano Goñi Marengo, e hizo el comentario de que en la primera declaración que hizo le hicieron preguntas como suponiendo que era un homicidio gay, pero que había otra hipótesis, y al consultarle cuál, le dijeron que podía ser un asesinato por parte de la familia. Goñi Marengo no le dijo en qué se basaba ni quién concretamente le manifestó lo de las hipótesis. Agregó que en aquel momento su tía María Elisa dijo: qué espanto, digamos todos lo mismo. De mí. Sí. ¿Podemos hacer un punto ahí para explicar qué Es muy significa extenso, pero yo creo que está la clave del caso, puede estar en este esto? Pero testimonio. Por eso, hay un a ver, testimonio que alguien... qué espanto, digamos todo lo mismo. Pero antes de eso, Él dijo... que se pusieron de acuerdo para... declarar lo mismo. Está bien, pero ¿quién dice Para que tirar puede un ser muerto? de Por parte de eso la él. familia? ¿Quién lo declara? Lo cuenta Es una Paula charla Lamarca familiar. porque escucha Una eso charla de boca familiar. de este tal Goñi. Sí. Es así. Y los relatos, los primeros No, relatos, ella sí lo escucha en la... lo escucharon en la reunión en la familiar. casa, después Sí. del entierro. Sí. ¿Pero quién es este tal Goñi? ¿Un pariente? Uki es ¿viste el de los nazis que escribe libros? Uki Goñi. Ajá. Sí, el periodista. Sí, Pero es un pariente. Exacto. Sí. Uki y Mariano pero son hermanos y son clarifiquemos. íntimos de... Eso no nos Luis. hace más confuso la historia. Muy Concretamente, amigo. es alguien que estaba en la reunión, un familiar o Sí, amigo amigo. directo, dan ese... Y una de las hermanas dice: qué espanto, digamos todo lo mismo. Esto concuerda con lo que me acaba de interrumpir recién Gaspar y me dice lo mío. Y condice con las primeras declaraciones. Como que había que enfilar en por un donde lado. todos hablan de un tal Ener, violento, que había desaparecido, Sacaron que estaba... mi foto que me tenía Luis Sí. en una foto. Esa foto del portarretrato, ellos Esos marcan dos. que desaparece, como tratando de sembrar que vos mismo, que fuiste para ellos el autor, entraste y la Y robaste. encima son tan inútiles para hacerlo que en vez de dejar el acrílico, el marco de acrílico en el mismo lugar, lo dejaron en la mesa del comedor. Bueno, Bien, vamos a seguir un minuto más con este relato. por favor, a ver. A ver, sigue la declaración. Esta es la sobrina, ¿eh? Lo declaró el año pasado. Esto se desconoce No se conocía, de la causa, ¿eh? A mí ahí todo me empezó a hacer mucho ruido. Goñi Marengo, en aquel momento y seguidamente al primer comentario sobre la hipótesis, comentó que había una segunda firma bancaria a Luis Emilio de un sobrino. No me precisó más. No le puso nombre al sobrino. En el comentario posterior de la familia surgió el nombre de Miguel Rodríguez Larreta. ¿Quién es Miguel Rodríguez Larreta? El que ahora están sospechando que le manejaba cuentas gemelas a Luis. A Luis Emilio Mitre, la víctima. El cuñado, ¿no? Sigo el relato. Como que quien sería el titular de la segunda firma, de las cuentas, ¿no? Como que tenían dos firmas. Una Luis Emilio y este tal Rodríguez Larreta. Pero muchos los desconocen a eso. No. Sí. No lo dijo Mariano y yo no se lo puedo atribuir a nadie. Miguel y Félix eran muy amigos de Luis Emilio. Son mellizos. Ambos son hijos de María Elena y Rodríguez Larreta.
Miguel era el cuñado, ¿no? Cuñado. Miguel también es ahijado de Luis Emilio Mitre. Fue un comentario generalizado. Venía a la charla, Goñi Marengo no lo relacionó con la muerte por parte de Luis, sino que lo mencionó en la conversación. A mí me hacía ruido que era un homicidio gay. Me pareció raro porque Luis era una persona muy desconfiada. No le franqueaba el acceso a cualquiera. La primera hipótesis de que pudiera ser un homicidio gay me sonaba raro. También me pareció raro cuando me dijeron que podía ser un homicidio familiar, pero empecé a escuchar y a dudar. Estamos relatando, leyendo textual, la declaración de una sobrina de Mitre. Sigo. No soy alguien que pretendo no ver. A preguntas del tribunal manifestó que yo no tenía ni idea, ningún movimiento de plata de Luis Emilio Mitre. Yo jamás hablaba de plata ni le pedía nada a él. Él era muy susceptible, no le gustaba que le pidieran plata. Era un tipo soltero con mucha plata, que te vayan a pedir plata era muy molesto para él. Todo esto son apreciaciones mías. Para mí Luis Emilio era un hombre hábil, haciendo negocios, no le gustaba ir por ahí hablando de sus cosas, no sé nada de parte de Luis de lo comercial. Interrogado por el tribunal quién era el asesor económico de Luis Emilio Mitre, dijo, nunca lo habló, pero se sabe que el marido de María Elisa lo asistía. Interrogado sobre Mariano Goñi Marengo, dijo que era íntimo amigo de Luis Emilio Mitre. Goñi Marengo no sé dónde sacó que un sobrino tenía una segunda firma, pero él no dijo quién era. Y dijo, al mes de que se murió Luis Emilio, cuando fue la primera misa, estaban en un momento Félix Rodríguez Larreta, que es hermano de Miguel. Miguel era cuñado de la víctima, ¿no? Casado con una hermana de Emilio Mitre, Luis Emilio Mitre. Hablando con Soledad, mi hermana. Cuando aparecí se quedaron duros, entonces me fui. Mi hermana luego me contó que Félix le dijo que él tenía un abogado que es Aguirre Obarrio, quien fuera antes padre de una novia de Félix con la que estaba separado para aquel momento. Y que Félix tiene una hipótesis de que Bartolito, mi tío, era el asesino de Luis Emilio. Y que Félix le había propuesto ir a escucharlo a Aguirre. Para ese momento, Mariano Goñi, Félix, mi hermana Soledad y yo nos unían las ganas de comprender. El mismo Goñi Marengo, amigo de Luis, era amigo de mis dos hermanos. Interrogado por el tribunal para que indique si Mariano Goñi Marengo tomaba bando por alguno de los hermanos del Occiso, dijo que a su mamá la tenía como su segunda madre, que no sabe qué relación tenía con María Elisa y Bartolomé, agregando ni ella tiene una relación cercana con sus tíos. Y también expresó, sigo con el relato, Félix tiró la hipótesis del del asesinato familiar y nos invitó a hablar con Aguirre Obarrio. Según lo que me contó mi hermana, la hipótesis del asesinato era del abogado, no de él. Fuimos a lo de Aguirre Obarrio con Félix, mi hermana, Mario Goñi Marengo. Esto fue en la casa de Aguirre Obarrio. Este último se mostraba relajado. Yo iba a ver qué decían, pero este se iba por las ramas. Entonces, en un momento le preguntó sobre el comentario de Félix y que quería saber cuál era su opinión. Y él me dijo que era muy posible. Aguirre Obarrio me dijo, yo fui profesor de facultad de Bartolo y este tiene todo el perfil. En referencia a que tenía todo el perfil de haber podido ser el autor del homicidio. No lo escuché nunca. Este testimonio se mantenía cerrado, escondido bajo 7 llaves. Y el de la otra sigue, esto comienza. Esto recién comienza, porque hablan de acciones, hablan de un personaje que estaba totalmente quebrado económicamente, con muchas deudas, y que después de esto compró campos. Lo dice textualmente. Una sobrina. Sin ningún tipo de interpretación, estamos leyendo el expediente. ¿Decías? Te decía que, mira, aprovechando que acá está el escrito. Sí. Ah, ¿qué querías mostrar de esto? Esta es la declaración de Bartolomé Mitre. Hice una firma trucha. ¿Cómo? Hasta para eso hice la firma trucha. A ver, para. Y el juez aclara abajo que no es la original. Vos decís que Bartolomé Mitre, cuando declara como testigo, que es de fecha 20 de agosto de 2009, ¿no firma él? No entiendo. Firma, pero con otra firma, que no es de él. ¿Pero para qué? No sé para qué, para... ¿Y quién le marca esta aclaración? Y el juez abajo le está marcando que
él constata, se da cuenta que esa firma no es la que generalmente hace él, o la que habrá hecho en otro momento. Ahora, ¿puedo preguntar algo? Acá hay una declaración de una sobrina que apunta para un lado hasta ahora desconocido, por lo menos para nosotros. Nos acabamos de sorprender al aire con este material, como acaban de ver, textual. leyendo Pará. textual. Y cuando leas el de la otra hermana, dice en un determinado momento que Félix Larreta puso un abogado en secreto. Félix Larreta es el hijo de María Elisa, porque dudaba, en realidad él no dudaba de Bartolo, sino que dudaba de la madre y del marido. Pero me explicas una cosa. A ver, de repente aparece un testimonio 9 años después, o sea, en 2014, donde apunta, no un desconocido. Y lo pone en la querella. Esperá, la propia sobrina apunta a la familia, de terceros, es cierto, es siempre de oídas el comentario, ¿no? Sí. No es con prueba, ella no tiene que llevar la prueba, pero dice, se habló, se mencionó que el asesino podía tener que ver con la familia. ¿Lo sostienen con algo o es todo del chamullo de las reuniones? Digo, declara Paula Lamarca. Por ejemplo, yo sé que Bartolomé Mitre, para la época de la muerte de Luis, era el único que estaba muy apretado económicamente. Pero tenía, Los perdón otros si me hermanos equivoco con eran- la cuenta, tenía 70 años, ¿no? No sé. Más o menos. Pero sé que los Pero otros hablan de hermanos- que es el homicida. O que lo mandó a matar. Es que en realidad eso es lo que tengo que contarles, que se me pasa y se me va a pasar. A ver. Los asesinos ingresan con la llave. ¿Por qué? Porque a las 9 de la noche, cuando sale Luis Emilio de la casa, el vecino testigo que ingresó con esas dos personas, vieron que bajó en el palier de Luis y encendieron la computadora de Luis, una computadora que Luis nunca usó, no sabía cómo, no le interesaba, a las 10:15 de la noche. Y Luis Sí. llega a la medianoche, de Panini y de Cenar Solo. O sea, ya tenían la llave. No entiendo cómo está vivito y coleando, cómo está libre el psiquiatra, la verdad, que era el único que tenía llave. Pero ¿cómo sería la trama? ¿Cómo vinculás al psiquiatra con la teoría de la hipótesis del crimen familiar? ¿Te parece que hagamos una pausa? No sé. Bueno, ahora nos Hacemos vamos- una pausa de un minuto y lo respondemos. Y repasamos cada declaración. Vamos a sumar a la mesa a otros invitados. cómo no. ¿Eh? Dale. Pausa, ya volvemos. Bueno, seguimos en el Sí, expediente. antes de seguir, abogada de Mitre, de la señora Mitre, dice... ¿De qué señora? De... María Elena. María Elena. María Elena, Es la falso mamá que de Paula. Sí, es falso que Bartolo se compró campos, todo lo que dice él es mentira, no estaba de vacaciones, cuando se enteró, se fue huyendo al Paraguay, con Mac, el otro imputado. Lean las cosas como son. Bueno, Leemos estamos textual, leyendo ahí Yo está. no Una dije lo del declaración. campo, Yo lo del campo no dije. No, nada. no, pero lo dice la señora, acá lo dice, ¿no? Ah, la marca lo habrá Paula, dicho. la marca Mitre, en todo caso era mentira de Mitre, digo, Que claro, o de sea, la marca Mitre. No, claro. no lo sé si compró o no compró campo, la verdad que no lo sé. Nosotros no. Que su mamá le llamó la atención, a ver, textual, a ver, busquemos esta parte. Que lo único que se comentaba en el entorno era sobre Bartolomé, que decía que había quedado muy endeudado y sin embargo pudo adquirir un campo, entiende, con lo heredado Exacto. de Luis Emilio Mitre. Y eso lo dice la querella, o sea, la Mostraron el abogada. papel. Acá está. Ella es la abogada. Sí, no estamos interpretando, le decimos, no sé quién es la abogada, ¿cómo se llama? No importa. No sé, Bueno, la abogada de la familia. Figuración La Fuente, no la vamos. Pero Pero sí, me consta que es abogada. Elena. Sí, sí, me consta que es una De abogada. la hija, la Sí, sí, sí. propia, ¿le querés? Está bien, pero ya ¿Cómo lo va a ese es decir? abogado y le leímos su testimonio. Es falso que Bartolo se compró campos. Pero lo declara la sobrina, no estamos Pero está diciendo que acá. Bardo No importa, mentira, acá está. estamos diciendo Está lo que acá, declara la está sobrina, textual. ¿no? Esto forma del expediente. Lo que está en el expediente existe, lo que no está, no existe. Que no significa que sea la verdad. No, para A nada. ver, es Para el nada. expediente. El expediente puede estar con declaraciones, por eso decíamos recién. ¿Está fundado que digan que la familia tiene que ver? No lo sabemos, pero lo menciona una propia sobrina. ¿Cómo vamos a ignorar ese testimonio? Así como estamos contando cómo de Sí. arranque lo metieron en cana a este ¿Cómo es el señor. tema de la herencia? ¿Qué se decía? Porque tenemos un invitado que es el doctor Osvaldo Ortenberg, que nos va a ayudar a hablar Que no de conoce de esta testamento, causa, pero sí... en general. En general de... ¿Qué se decía testamentos. acá en esta historia? ¿Qué te contaba Luis? Si te llegó a contar, si tenía planeado hacer o no, o testar, por dónde pasaba el futuro del respecto de su dinero. A mí lo que me indigna es que María Elisa Mitre haya decidido, definido a quién le daba, a quién le dio y a quién no le dio dinero este tiempo, cuando Luis
como te dije yo, los únicos herederos iban a ser algunos sobrinos, amigos y expareja. O sea, siempre me decía eso. Él, me lo dijo en el 2003, me lo dijo poquito antes de morir. ¿Quiénes iban a ser, te dijo él, los herederos? Los amigos, las personas que estuvieron con él, que no lo dejaron de lado, o sea, ninguno de los hermanos. Doctor, gracias por venir. ¿Cómo es un testamento? A ver, supongamos, voy a leer después la declaración del abogado que lo asesoraba en cuestiones de dinero, ¿no? Supongamos que estaba en la idea de Luis Emilio Mitre de redactar un testamento. ¿La sola redacción del testamento deja afuera a determinados integrantes de la familia o él lo tiene que aclarar a quién le deja específicamente? ¿O un testamento tiene, por ser tal, por ser un testamento, gente que queda fuera naturalmente del reparto del dinero? ¿Se entiende la pregunta? Sí, pero hay que hacer una aclaración. Dígame. En nuestra ley hay herederos forzosos, que son los hijos, los cónyuges y los padres. Se puede hacer un testamento, pero respecto de los herederos forzosos corresponde solamente una parte que pueden dejar a otros. Repítame quiénes son los herederos forzosos. Hijos, cónyuge y padres. No los hermanos. No, los hermanos son herederos legales, pero no forzosos. Entonces, si hay heredero forzoso, cualquier heredero forzoso, quedan desplazados los herederos legales, que son los parientes hasta el 4º grado, sobrinos, tíos. Si hay un heredero forzoso, me repite, que son... Hijos, cónyuge y padres. ¿Había hijos? No. No. ¿Cónyuge? Tampoco. ¿Padres? Ojo, Tampoco testamento hubo, o por lo menos un testamento hológrafo, porque a mí Tomás González me había contado que él un día se había disgustado con Luis, se quería ir porque no se sentía querido, y le dijo, pará, Mac, y vino con unos papeles y le mostró, le dijo, yo acá hablo de vos, de usted. Como que estaba en la mío, redacción de un testamento. Y no te voy a dejar desamparado. O sea, aparentemente hubo un testamento hológrafo y hace rato que lo había. Ahora me vas a contar eso. Pero entonces, si no hay ni hijo, ni cónyuge, ni padres, ¿ahí sí pueden entrar los hermanos en un testamento? Si no hay, en un testamento, si no hay ninguno, puede entrar el portero de la esquina. Cualquiera. Es decir, ahí pero es lo libre. tiene que aclarar, lo tiene que especificar. Lo tiene que especificar. Sí. Si no, entran hermanos, tíos, sobrinos. Pero ¿qué pasa si el que quiere testar aclara que la plata sea para la sobrina y no pone para los hermanos? Para el sí portero y no sobrina? para los familiares. ¿Qué ¿Se pasa puede con o los no? hermanos? ¿Y los hermanos quedan afuera? Sí. O sea, si él pone a otro que no sea un hermano, que tampoco sea los herederos forzosos, los hermanos quedan afuera. Sí. Pero tiene que expresarlo deliberadamente, tiene que decir la plata, quiero que sea tal porcentaje para el portero de la esquina. Para que queden afuera no tiene que haber testamento. Si no hay testamento, entonces heredan los llamados herederos legales, que son hasta el 4º grado de parentesco. Un hermano. Un hermano, por ejemplo. Ahora, O sea que a los hermanos, saquemos el caso, a un hermano en una situación así, supongamos, le conviene que, en términos de conveniencia económica, estoy pensando, le conviene que no haya testamento porque el testamento queda al arbitrio de quien lo está redactando y puede quedar afuera un hermano. Salvo que a él lo designe heredero. Directamente. Claro. Paulo, estamos en vivo, ¿no? ¿Todavía? Sí. Vamos a ir al lugar, me parece que es lugar. interesante. A ver. Nicolás Feuerman está en el lugar. Nico, ¿nos contás un poco cómo es el lugar, cómo es la entrada, si hay cámaras de seguridad? Sí, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Estamos justo delante del edificio en el que fue encontrado el 2 de enero del año 2006 el hermano del director del diario La Nación, Luis Emilio Mitre. Tenía 59 años. Este es el edificio que está sobre la calle Posadas al 1454. Y te me adelantaste, Mauro. Yo justo te iba a hablar sobre el tema de las cámaras de seguridad, porque no escuché que en el expediente contaran con pruebas visuales sobre las personas que ingresaron o salieron del edificio. Aquí hay una cámara de seguridad, la van a ver, allí la estamos mostrando, es una sola cámara de seguridad que está a metros de la puerta de entrada, en el hall de entrada de este edificio que está en el barrio de Recoleta, pero no sabemos si se trata de una cámara que monitorea o si graba y registra las imágenes en algún sistema de memoria. Tampoco sabemos si esta misma cámara
10 años atrás. Espera que se lo pregunto a... el cuerpo. Espera que se lo pregunto a Gaspar. ¿Estaba Gaspar? ¿Había cámara? ¿Vos te acordás que Sí. había, aunque sea una cámara la típica del canal de cable y eso? Había cámara de monitoreo, o sea, no grababa, lamentablemente. Esa, probablemente sea la misma que vemos ahí. Había custodia a las 24 horas, había libros para anotar a las personas que ingresan y salen. Vos me decís que murieron los dos custodios, después del asesinato murieron los dos custodios. Murieron los dos custodios, después del tiempo después, yo lo relaciono quizá con Pero los años. volviendo al edificio, y se lo voy a preguntar a Nicolás, ¿hay un relato de alguien que dice haber visto entrar con Luis Emilio la noche anterior o en horas previas al crimen 2 personas jóvenes con él? Sí, No, Mauro, estuvimos... Esperá. Perdón. Me lo estabas preguntando. Dale, Nico, te escucho a vos. No, que hablamos con el encargado que trabaja en este edificio, en el edificio en el que fue encontrado Luis Emilio Mitre, que es el mismo encargado que trabaja desde aquel día, días antes, años antes, del momento en el que encontraron el cuerpo del hermano del director del diario La Nación. ¿Y qué te dijo? No habla demasiado, es muy escueto con la respuesta que nos da. Nos dice que él estaba en su casa, que no tiene nada que ver, seguramente, dada la relevancia del caso, prefiere guardar silencio, pero nos confirmó un detalle, y es que después de haber encontrado a Luis Emilio Mitre sin vida, despidieron a la empresa de seguridad privada, a todo el personal de esta empresa de seguridad privada que estaba trabajando hacía mucho tiempo en este edificio. Mira ese dato. Qué tan relevante es ese dato, pero una vez que sucedió esto, la administración decidió despedir a todos los trabajadores de esta empresa de seguridad privada que realizaban tareas aquí dentro del... Y acá del nos barrio de aporta Gaspar que los dos custodios de esa época murieron. Ahora, vuelvo a Gaspar. Vuelvo a la pregunta que te dice. ¿Quién declara, aprovechando que Nicolás está ahí para mostrar con la cámara la entrada, quién declara que llegan con Luis Emilio dos personas jóvenes? ¿Alguien lo declara? Supuestamente le envían a Jorge Asís May los asesinos, contando la historia. ¿Y la historia la enmarcan en un tema de un crimen gay? ¿La enmarcan en un tema de una pista familiar? No, en un contrato que los contrató Bartolo para liquidarlos. Pero yo no creo en eso, para nada. ¿Te suena verso? Sí, no parece real. ¿Por qué crees este testimonio que recién leíamos de la sobrina? ¿Qué interés tiene ese? A mí la verdad, esto es, hasta el momento no he opinado. Ahora una opinión, me cuesta creer que un hermano, un señor mayor, ingrese a matar, es una cosa, me parece medio... Con 70 años tendría que hacer. Él dijo mandar a matar. Absolutamente. ¿Por qué crees que se hizo este testimonio? Si vos no crees que haya contratado o mandado a matar. Paula, ¿a qué crees que obedece el relato de Paula? Una pelea infamiliar por la herencia, sí, plata. Yo creo que hay tacimeco de por medio, hay cuestiones de que quieren ganar poder porque uno se está yendo, te están volviendo. Es lo que yo supongo. Pero quiero aprovechar para decir algo. El señor Antonio Juárez, el encargado, que no quiere dar mucho dato, es la persona que durante 9 años mintió y hace poco se le ha descubierto la mentira con las pericias que se le hicieron. El señor había encontrado la puerta de servicio de Luis Emilio Mitre abierta después de la noche del crimen. ¿Y la cerró? La cerró, que no se sabe si entró, qué hizo, si lo mató, porque a esta altura no sabes nada. La cerró y lo negó durante 9 años. La negó aún con la prueba del juez. Por eso el juez ahora posiblemente lo va a imputar de encubrimiento. Además involucró que no quiero dar el apellido, al jefe de seguridad de la empresa que estaba... Planteando otra hipótesis. Espera que le quiero hacer una pregunta al doctor Ortenberg aprovechando su presencia. Vamos a suponer que había redactado un testamento en esta historia o en otra. Si alguien rompe el testamento, ¿queda una constancia en el estudio o en el lugar de quien lo redacta? En este caso se habla de un abogado de consulta de Luis Emilio que era Adrián Francisco Jopé. Si se firma el testamento, ¿queda una copia o con romper el testamento queda anulado? Si es hológrafo, si se lo hace desaparecer, no aparece en ningún lado. ¿Qué significa hológrafo? Hológrafo es hecho por la misma persona. A mano. Puede ser a la vieja mano, usanza, a la vieja usanza, me siento. Claro, porque es un código de Vélez Sarsfield de 1850, no había máquina de escribir. Pero si esa máquina también vale. Tiene que ser con testigo, tiene que ser con formalidades, pero es privado.
Entonces, si es privado, el hecho de sacarlo y hacerlo desaparecer es suficiente. No existe. Ahora, No hay otro papel. si es público, que es ante escribano, ahí no. Porque Ahí no se le entrega a la persona que lo manda al escribano el testamento. Le entregan un testimonio del testamento. Queda en el acta notarial, queda en el archivo notarial del Colegio de Escribanos. Ahí se puede saber a quién le dejó la herencia. Después, Si es público. Si es público. Si es hológrafo, nada. Pero también Para puede cambiar ocurrir ese que sea testamento. hológrafo y Sí. se lo deje a un escribano con la intención De tener una prueba. de que en caso Sea de muerte público. lo abra Lo cuide, y claro. lo entregue y convoque Queda a en la los herederos, escribanía, aunque no es público. aunque no es público. Bien, Claro. esa es otra Y en opción. este momento también existe, digamos, en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal y supongo que en otros colegios, también hay un espacio donde se pueden hacer testamentos privados que quedan en guarda del colegio público. ¿Le puedo bien. leer algo? Lo entiendo. Por ahí le sirve desde el punto de vista de la presencia. Le agradecemos al doctor, también a Chapeta, que está pobre con una dolencia física. A ver, les leo textual lo que declaró Adrián Francisco Javier Jope. Leo textual, Paulo. Sí. Manifiesta que era amigo desde hace muchos años de Luis Emilio Mitre, desde la adolescencia. Aclara que más allá de que cada uno tenía su vida, tenía un contacto periódico con siempre se ponían al tanto de sus cosas. Y explica que previo al fallecimiento recuerda que lo vio en el mes de diciembre y noviembre de 2005, que cree que almorzaron. Interrogado si recuerda que Luis Emilio Mitre le hubiera exteriorizado días previos al fallecimiento algún asunto que estuviera considerando, dijo que tenía un proyecto de cine para luego agregar que le mencionó su deseo de hacer un testamento, pero que esto nunca se concretó, por lo menos que él tenga conocimiento. Aclara que Luis Emilio Sí. lo tenía como asesor ocasional, con lo cual cree que no pudo haber hecho un testamento sin contarle. Importante la declaración de Jope, que dice que por más que había un interés o que lo había consultado Luis Emilio sobre la posibilidad de hacer un testamento, Jope dice: yo no lo hice, yo no participé de la redacción, si lo hizo me llama la atención que no me haya consultado. Estamos saliendo bien con el micrófono, chicos, ¿no? Bien. Sí. Le preguntan también sobre la relación con los hermanos. Este es un amigo que a la vez declaran la causa. Escucha, interrogado por el tribunal si Luis Emilio Mitre le refirió que tuviera alguna mayor afinidad con alguno de sus hermanos, dijo que se llevaba bien con sus dos hermanas mujeres y que sentía una cierta admiración por Bartolomé. Interrogado si Luis Emilio le mencionó alguna disputa con su familia, dijo que la venta de las acciones del diario Nación por parte de Luis Emilio provocó un descontento de parte de Bartolomé para con Luis Emilio, accionista de la Nación, Bartolomé también. Luis Emilio vende las acciones y, según el relato de este testigo, esto provoca desencanto en Bartolomé. Textual, no estamos interpretando, estamos leyendo un expediente. A ver, sigo un poquito más. Que supone que Quinucha, que es María Elisa, una de las hermanas de Luis Emilio, también le cuestionó a Luis Emilio la venta de las acciones. Es que con esta venta la familia Mitre perdió parte del control sobre el diario. Interrogado cómo se refería Luis Emilio respecto a los demás miembros de la familia en el año 2005, dijo que el tema del diario La Nación no fue un tema que lo estuviera dando vuelta en la cabeza para aquel año, agregando que en relación a lo familiar, que él sepa, para el momento de la muerte de Luis Emilio no existía ningún tipo de conflicto. Interesante, un relato de Jope, que él dice: yo no me enteré que haya redactado un testamento, sí me había consultado, pero no me enteré que lo haya redactado. Es un relato importante. Ahora, necesita, doctor, alguien que redacte un testamento. Yo agarro y le digo: hoy, mire, doctor, quiero redactar un testamento. ¿Necesito sí o sí la contratación de un especialista como usted, o solo con algún tipo de instrucción mínima uno puede redactar un testamento y hacerlo valer? Bueno, pero en este caso era abogado. En este caso, Jope era abogado. Pero digo, ¿qué pasaría? Si no es abogado, sí. Normalmente se consulta a un abogado
para ir después a un escribano. Ah, usted dice que Luis Emilio era abogado. Luis La Emilio propia era víctima abogado, podía claro. redactarlo él mismo. Él tenía conocimiento, agarra el Código Civil Sí. y ve todas lo que tiene establecido como requisitos necesarios y lo redacta. No necesita la contratación de un tercero. Yo sí, porque no soy abogado, lo contrataría a usted, a Ortenberg. Claro, Si yo tengo que hacer mi testamento. Sí, pero un pero abogado él- podría darse maña solo. perfectamente. ¿Vos qué decís del día del hecho respecto del testamento? Vos me contabas fuera de cámara en la tanda que ¿quién dice que se anduvo buscando detrás de un cuadro el testamento? Una de las Lamarca, que son las hijas de la querella, de la abogada esta Martínez que llamó, dice que que él ingresó a la vivienda de Luis Emilio. ¿Quién? Félix. Recordá quién es Félix, porque si no hacemos matete con los nombres. El hijo de María Elisa Mitre, Bien. de la más chica, y que estuvo hurgando detrás de Otro sobrino. un Bien. cuadro del sur solar. Y... ¿Cuándo? Ah, ¿El día del hecho? No, ¿O en después. otro momento? Después. Por eso yo cuestioné la segunda entrada, porque, no sé, el primer juez no debió permitir la segunda entrada al edificio 8 meses después del crimen. ¿Por qué? Porque el 20 de enero se entregó las llaves a los hermanos, no se franqueó el lugar. 20 días después del hallazgo del cuerpo, 18 días después. Exacto. Esperamos un segundito Bien, que estamos vamos al en vivo. móvil, volvemos al edificio. Nicolás Feuerman, eso es Posadas, casi Avenida Callao, una de las zonas más exclusivas de la ciudad de Buenos Aires. Ahí es donde ocurrió el crimen hace casi 10 años y donde se inició el misterio. Nico, contanos un poco cómo es la zona, si hay embajada, si hay control policial, ¿qué se ve? Se ve que es una calle muy tranquila a pesar de estar muy cerca del centro de la ciudad de Buenos Aires. Estamos a 100 metros de la avenida Libertador, a 50 metros nada más de la avenida Callao. Esto es Posadas 1454 entre Rodríguez Peña y la avenida Callao. Y a pesar de que ahora no hay mucho movimiento porque son las 10 de la noche de un día viernes, es una zona en la que transita mucha gente, una zona con un movimiento intenso. Y cuando hablamos con los vecinos, cuando hablamos con los encargados de los edificios que trabajan hace más de 10 años en este lugar y que recuerdan perfectamente esta historia, nos dicen que fue tanto el revuelo y que fue tan polémica que parece que no hubieran pasado estos 10 años. Parece que hubiera sido ayer directamente la aparición sin vida del cuerpo de Luis Emilio Mitre. Un caso muy polémico, con una intensidad mediática muy fuerte, un tema que se tocó mucho hace 10 años, la muerte de Luis Emilio Mitre, y por eso los encargados de los diferentes edificios cuando nos ven acá se nos acercan y nos preguntan directamente si estamos cubriendo este caso porque recuerdan muy bien dónde fue que apareció. 8º piso, departamento B de este edificio de la calle Posadas al 1454, el 2 de enero del año 2006. Hace ya casi 10 años Luis Emilio Mitre aparecía sin vida, con una bolsa negra, una bolsa de supermercado en la cabeza, y la persona que lo encontraba era justamente la empleada doméstica que llegaba hasta este lugar un día lunes, era un lunes ese 2 de enero del año 2006, llegaba después del fin de semana, después de los festejos del Año Nuevo, vio los diarios en el piso al lado de la puerta, le llamó la atención, llamó a un amigo que tenía las llaves y lo encontraron a Luis Emilio Mitre en el cuarto de servicio. Paulo. Bien, Nico, muchísimas gracias, muy buenas noches, muy completo tu trabajo, muy buenas noches y buen fin de semana. Gracias. Tenemos más declaraciones, mucho más del expediente. La declaración del psiquiatra es realmente muy interesante, declaración testimonial, ¿no? Rafael Alberto Groisman. ¿Quién es? Diana Bianchi. Bianchi, que es la secretaria privada. La secretaria privada. Que es la que... perdón, justo. ¿Puedo acotar sobre Diana Bianchi? Que es importantísimo. Dale. Diana Bianchi es la que dice, hace poco, cuando declaró, que las medallas patrias faltantes era mentira. ¿Ni siquiera faltaron las medallas? No, estaban ahí. Pero ¿cómo puedes? Hay un expediente, juez, 2 expedientes estamos viendo. Y ahí los tenés. Y ahí le dice el juez, no, se me fue el cuadro con las medallas, estaban ahí. ¿Cómo que faltantes? Ah, yo no puedo creer. Pero acá todos declaran que faltan las medallas. Faltan medallas, la familia declaró acá lo dice. Bueno, en un rato entonces tenemos una pausa todas las declaraciones muy que faltan. breve y vamos a ingresar
en otros testimonios que son muy interesantes de esta causa, que casi 10 años después, o este año se van a cumplir 10 años, sigue siendo misterio. Ya hablamos. Dale. Bien, seguimos en el expediente, testimonios. Vamos a repasar el testimonios que están en el expediente. Aclaremos que son ante el personal policial y que ahora hay una versión totalmente modificada de la mayoría. Este es el testimonio inicial, las primeras actuaciones. Sí. Presten atención. Arrancamos por la ama de llaves. Ahí está Emma Drake, reflexóloga, ama de llaves, encargada de la casa, trabajaba para Luis Mitre desde 1998. Él sufría depresión, era alcohólico crónico, me decía que si no tomaba alcohol se deprimía. Las copas lo estimulaban. Es un textual de la primera declaración del ama de llaves. El lunes 2 de enero de 2006 llegó al departamento a las 11:30, dijo textual, me llamó la atención que estaba el diario sin levantar, toqué el timbre y nadie respondía, entonces llamé a la secretaria y le dije que se contactara con el psiquiatra que tenía llaves del departamento. Yo no tenía las llaves porque una vez habían robado y no quería tenerlas. Yo sabía que Luis Emilio era homosexual. Me fui. Cuando volví y entré al departamento a las 13:30 o 14 horas, el psiquiatra ya había llegado. También estaba un vecino. Claro, lo que dice ella es, llamé a la secretaria contactó al psiquiatra, volví al departamento, había salido a hablar por teléfono, y cuando vuelve el psiquiatra ya había llegado convocado por la secretaria. Ahí me comentaron que Luis estaba fallecido en la habitación de servicio, lo pude ver de costado, me pareció que una sábana cubría su cabeza. Escuché que tenían que estar todos los hermanos para tomar una decisión. Esto es lo que hablamos del cónclave de las 6 horas, donde esta testigo dice que todos esperaban para decidir. Una vez que estaban todos, decidieron llamar a la policía por consejo del médico Gnocchi. La semana anterior, Luis Emilio me comentó que un tal Ener lo llamaba insistentemente y él me decía que lo quería eludir. La relación con Ener era de 3 años. Me enteré que el viernes anterior Ener le había ganado por cansancio e iba a cenar con Luis Emilio. ¿Esto pasó o no pasó, Gaspar? Nada pasó, es todo falso porque yo no hacía 3 años que lo conocía, sino que hacía como 13 años que lo conocía. No, la relación de pareja, dice. Al comienzo, hacía 10, 12 años atrás. Y tampoco, bueno... ¿Existían los llamados insistentes de su parte? No, yo te conté que está la lista sábana. Pero como le estoy mostrando la declaración, quería hacer el contraste con su versión. Claro, no, porque él me llamaba a mí, de hecho me invitó a pasar Navidad con él y yo no podía. Nada que ver. Seguimos con otra declaración que es muy interesante, Paulo. Para mí, la más sorprendente porque sí, la es del el psiquiatra. La del psiquiatra. La compartimos. Presten atención. Se llama Rafael Alberto Groisman, era el psiquiatra de Luis Emilio. Mitre, ¿no? Desde el año 1991. Mirá lo que dice. Luis Emilio tenía trastorno fronterizo de la personalidad y alcoholismo. Lo medicaba con lorazepam y gabapentin. También tomaba un medicamento para aliviar la ansiedad y disminuir la ingesta de alcohol. Mitre tenía problemas para establecer relaciones. 15 días antes lo llamaba Ener, otro testimonio que apunta a Chiapeta, que está con nosotros aquí en vivo, por lo menos de arranque en la causa. Una vez Ener bebió de más y a Luis Emilio le generó rechazo. Luis Emilio era homosexual y tenía ilusiones de tener sexo con jóvenes. No se contactaba con jóvenes por temor a ser víctima de un delito o salir lastimado. De 2002 a 2004 hablaba con Mac o Maxi, pero estos lo desilusionaban. De ninguno refirió situaciones de violencia, incluso de Ener, lo aclara aquí el psiquiatra. ¿Puedo aclarar algo acá? Sí, dígalo usted. Mac, Tomás González era la persona que más quiso a Luis Emilio, el secretario de Luis Emilio Mitre en su momento, el que más secretos conoce de Luis y el que puede brindarle a ustedes... ¿Declaró?
declaró, pero vagamente. Vagamente. Pero el que puede brindarle a ustedes cosas importantes para la investigación. ¿Hay algo más ahí, César? ¿Quedaba alguna? Fíjate. A ver, seguimos con la declaración del psiquiatra. De forma esporádica y con mucho temor, Luis Emilio pagaba por sexo. Cuando entré al departamento vi más desorden que el habitual y papeles tirados en el piso. Dice el psiquiatra que fue y cuenta que a las 14:45, tras ver a Mitre muerto con la cabeza tapada con una bolsa y una sábana, se va al consultorio. Sí. Tenía las llaves, aclara, porque Luis Emilio se las había dado por confianza. A Groisman, dentro de lo que vio, dijo: me llamó la atención que faltaba la foto de Ener de un portarretrato. Y que el viernes en la consulta que había tenido Luis Emilio le había dicho también que iba a encontrarse con Ener, lo que Chiappetta aquí niega de modo sistemático. Queda una más de las declaraciones importantes, que es la declaración de una de las hermanas que podemos repasar ahora. Si la tenés, César Villanueva, la vamos viendo. Mi hermano vivía solo y se mantenía con acciones de Diario La Nación y ahorros personales. Declaración de, está bien, ¿no? María Elena Mitre, sí, hermana de Luis Emilio. María Elena. Mi hermano había acordado cenar el viernes con Ener. Con Ener, Luis Emilio había tenido una relación sentimental de 3 años. Mi hermano lo evitaba porque Ener era agresivo y violento, pero nunca supe que lo haya agredido. 3 testimonios que leímos la hermana, que mencionan la situación de Chiappetta. Usted dice que todo esto está armado. Está armado y aparte quiero acotar algo que por lo que me han preguntado. ¿Pero armado ustedes. por qué? ¿Con qué objetivo plantar un sospechoso? Habría que preguntarle a los que tienen planeado algo, porque yo no sé por qué sacan la foto mía, por qué me acusan de agresivo y violento cuando es falso, no me conocen ellos. ¿Por qué dicen que yo quedé en cenar con él cuando era falso? Incluso la hermana María Elena le dice: llévalo a tal lugar que hay seguridad, como si yo fuera un delincuente. O sea, es ridículo. ¿Qué más? Fui la pareja al principio, el primer 2 años. Ya me acordé lo que le iba a preguntar, perdóneme. ¿Usted estuvo o no estuvo prófugo? Eso es lo que te quería explicar. Cuando yo vuelvo de Paraguay, hablé como 45 minutos con Fabián Prado, que es la comisaría 17 que llevaba la causa. Efectivamente me buscaban a mí. En ese lapso veo que en la revista Noticias sale la hermana, María Elisa Mitre, diciendo que yo soy un perejil, que la policía me va a culpar a mí con tal de cerrar la causa. Aclaremos que hay una María Elisa y una María Elena. María Elisa la más chica, la reta, la que está con los Quinucha. No, Quinucha es la querellante. María Elena. Es la más grande. Sí, y María Elisa es la otra hermana. Y entonces me asustó porque yo digo, si la hermana, que no me conoce, sale a decir que me van a acusar a mí del crimen, que soy un pobre perejil, que seguramente estoy vacacionando por ahí y cuando lo agarren le van a hacer confesar que fue él. Si lo dice la hermana, ¿qué puedo esperar? Entonces me mantuve prófugo un tiempo hasta que caí, ¿no? Pero lo detienen a usted, no es que usted se entrega. No me entregué porque vi cosas muy raras. Te digo, me impactó mucho esa declaración de la hermana. Lo que pasa es que la hermana, salir en la revista Noticias, que ella no da notas de nadie, es medio raro. Miren la publicación que tenemos aquí, son 2 revistas del año 2006, si las quieren mostrar. El viudo de Mitre acusa a sus cuñados, los secretos del crimen que escandaliza a una familia patricia, notas de aquel momento, en este caso la revista 23, que ya planteaban, bueno, le hacía una nota aquí a Chiappetta, ¿no?, entre otras cosas. Insisto, es un caso que luego de 10 años sigue impune. Quería, para despedir al doctor Ortenberg, preguntarle, doctor, por última vez que nos quede claro lo que es un testamento, qué se necesita para que alguien figure allí, cómo es la línea de herencia cuando existe un testamento. Se lo pregunto por última vez para que me quede claro, porque me confundo mucho, no entiendo de números y se me hace complicado. Si se hubiese redactado un testamento, que Jope dice el abogado, me consultó, pero no sé si lo redactó, por lo menos no me lo contó. ¿Cómo sería la línea de los que están para cobrar? Si se redacta la línea es la voluntad del que hace el testamento.
La voluntad. En este caso, porque no tenía herederos forzosos. Porque no había ni cónyuge, ni hijos, ni padres. Entonces queda voluntad del que lo redacta. Sí, y la voluntad esa es absoluta. Puede nombrar heredero a quien quiera. Con un testamento. Con un testamento. Sin testamento. Sin testamento heredan los herederos legales, que son los parientes hasta el 4º grado. Ahora entendí. Bien. Bien, gracias. Gracias, doctor, por haber venido. favor. Muchísimas gracias. Y Chiappetta, muchísimas gracias por estar. Bueno, Gracias. Un gusto, un Muy placer. amable. Bien, tenemos una Dale. pausa. Bueno, si de otras partes quieren hablar, pueden hablar en cualquier momento. Obvio. ¿Eh? Está bien? abierto este espacio para Y este escuchar caso todas lo las vamos a- versiones. Y lo vamos a seguir, este caso. Es la tercera o cuarta vez que hago un informe con el caso Mitre, en mi caso. ¿Vos hiciste con el Mitre o no? No me acuerdo. Pero esta vez Sí, con la realidad, alguna vez ¿no? para, Esta cuando vez estaba en con la Canal re- 13 me parece que toqué el tema. Sí. Alguna vez Sí. que hablé con vos, Chiappetta, hace Sí. muchos años. Me Pero parece esta que me vez con, llama. Yo tres esta o vez cuatro con la veces. realidad de cómo está la causa. Sí. Me llama esto no lo sabíamos, ¿eh? Son declaraciones de ahora, fresquitas, Sí. de un año. Y tengo todo el expediente en mano, así que cuando quieras te lo presto también. Bueno, Bien. gracias. No, por favor. Pausa. Ya volvemos. Claro. Vamos con esta historia. Violada y asesinada en la playa. Algo así como el caso Lola, pero en la Argentina. Vamos a contar la historia de Mara Mateu 7 años después. ¿Hay condenados? ¿No hay condenados? ¿Quién la mató? ¿Quién la violó? ¿Quién encubrió? ¿Quién se robó las uñas de la asesoría pericial? En un ratito.